Página 24. El mundo antes de nosotros, por Tommy Bam. Capítulo 1. Salida de África. Parte 1. La idea del origen africano de la humanidad se remonta a Charles Darwin, quien vaticinó que para encontrar a los antepasados de los humanos deberíamos explorar aquellos lugares donde habitan nuestros parientes vivos más cercanos, los grandes simios. Sin embargo, no fue hasta la década de 1920 cuando los paleoantropólogos empezaron a ser conscientes del registro hominino fósil de África. En 1921 unos mineros descubrieron un cráneo antiguo en un lugar llamado Broken Hill, hoy Kabwe, en Zambia. El cráneo fue donado al Museo Británico de Londres, donde lo identificaron como una especie nueva y antigua llamada Homo rhodesiensis. Poco después, en 1924, Raymond Dart encontró el minúsculo cráneo conservado de un Australopithecus africanus de 2 millones de años, el famoso niño Taung, en Sudáfrica, aunque varios estudiosos no reconocieron inicialmente su importancia. Desde entonces, el registro fósil de nuestro género, Homo, y de otros parientes homínidos, se ha incrementado notablemente. Ahora sabemos que nuestro género surgió hace unos 2,5 millones de años en África, y que miembros posteriores de Homo, entre ellos el Homo sapiens, evolucionaron después en el mismo continente. La idea de la primacía de África en nuestra historia se instaló poco a poco entre la comunidad científica en las décadas de 1970 y 1980. A medida que se aplicaron métodos cada vez más cuantitativos para el estudio de restos craneales del Homo sapiens y nuestros parientes cercanos. Investigadores como Otis Stringer del Museo de Historia Natural de Londres acuñaron el término origen africano reciente, o salida de África, para describir un modelo que explicaba el origen reciente de todas las personas fuera de ese continente y la primera aparición de humanos modernos en África. Como se deduce del nombre, aquella no fue la primera vez que nuestros antepasados salían de África. Salida de África designa la dispersión de un grupo anterior de humanos, Homo erectus, hasta Eurasia hace unos 1,6 millones de años. Aunque de cuello para abajo se parecían mucho a nosotros, el tamaño de su cerebro era mucho más reducido, entre 650 y 800 centímetros cúbicos en los individuos más antiguos. En una irradiación insólita y muy exitosa, se expandieron hasta el archipiélago malayo, donde encontramos restos suyos de hace 1,5 millones de años. Es probable que se produjeran otras salidas poblacionales desde África en diferentes momentos. Los neandertales y nosotros mismos, por ejemplo, compartimos un antepasado común. No se sabe con certeza quién era, pero probablemente era africano y, basándonos en cálculos genéticos, data de hace por lo menos 530.000 años. Otros investigadores establecieron modelos alternativos para explicar los patrones del registro fósil. El modelo multirregional postulaba que los humanos modernos aparecieron en diferentes regiones del mundo tras la dispersión del Homo erectus hasta Eurasia. Después se discutió si había ocurrido un cruzamiento con flujo genético periódico entre los grupos, llegándose a la conclusión de que no se produjo una separación completa entre estas poblaciones regionales y que los humanos, en términos generales, evolucionaron en paralelo y sin mezclarse. Pero la teoría del origen africano de toda la humanidad quedó rotundamente confirmada en un histórico trabajo publicado en la revista científica Nature en 1987. Los autores analizaron 147 genomas mitocondriales de grupos humanos modernos y descubrieron que la mayor diversidad genética se daba en África. La evidencia venía a confirmar un modelo según el cual África era el origen más probable del acervo génico mitocondrial humano. Conforme nos alejamos de África, disminuye también la diversidad genética medida en diferentes poblaciones humanas, con una alta correlación lineal en la región del 90%. He aquí un ejemplo del clásico efecto fundador serial en biología.
Cuando se desgajan grupos más pequeños y colonizan lugares nuevos, se deduce que debe producirse una reducción de la diversidad genética, generalmente en el sentido de una disminución de los miembros fundadores de nuevas colonias. Las excavaciones arqueológicas y el descubrimiento de restos fósiles humanos, junto con la aplicación de nuevas técnicas de datación, han confirmado que la datación más antigua de humanos modernos debe situarse en África. Curiosamente, esta tesis nos la corrobora también la historia evolutiva de otros organismos que acompañan a los humanos en sus desplazamientos, los llamados comensales humanos. Las bacterias constituyen un buen ejemplo, porque también presentan la misma disparidad en cuanto a diversidad genética entre sus formas africanas, más diversidad, y no africanas, menos diversidad. Tomemos el caso de Helicobacter pylori, la bacteria estomacal que provoca úlceras y cáncer gástrico. Cuando trazamos la diversidad genética de esta bacteria, vemos un árbol filogenético similar al de los humanos, con África en posición basal con respecto a todos los demás lugares. Esto sugiere que cuando las personas se marcharon de África, ya estaban infectadas con la Helicobacter pylori. Un grupo pequeño e incipiente de humanos llevó consigo una bacteria con menos variación genética que la de la población africana huésped y sometida al mismo efecto de fundación serial que sus huéspedes humanos, que la transportaron cada vez más lejos de África. ¿Qué aspecto tenían estos primeros humanos? ¿Eran idénticos a nosotros? ¿Y en qué momento preciso aparecen en el registro fósil? Quizá deberíamos definir primero qué entendemos por humano moderno. La mayoría de los paleoantropólogos coinciden en que nos caracteriza una cara pequeña, la presencia de una barbilla y una caja craneal de forma más globular que la de otros homininos del registro fósil. Un cráneo más grande es otro rasgo distintivo. Durante el largo decurso de la evolución humana vemos un crecimiento continuo de la capacidad craneal. Además, parece haber una reducción del prognatismo, término que designa la protuberancia de la mandíbula y el morro. Como cabe suponer, establecer el momento preciso en que estas características quedaron fijadas en nosotros y los primeros humanos adquirieron apariencia moderna es una tarea sumamente difícil por la fragmentariedad del registro fósil. Cuando observamos a nuestros congéneres actuales, vemos diversidad y variación. Diversidad en la complexión, en el color de la piel y la forma del cráneo, así como en sus culturas y lenguas, naturalmente. Pues en el pasado ocurría lo mismo. Se aprecia un alto grado de variación morfológica entre los restos humanos pertenecientes al periodo que empieza hace unos 300.000 años. Jebel Irhoud, en Marruecos, es un yacimiento particularmente importante para el rastreo de los orígenes humanos. En 1961, unos mineros que extraían barita encontraron un cráneo humano en magnífico estado de conservación. Después, en el 2004, nuevas excavaciones sacaron a la luz los restos de 5 individuos. La población de Jebel Irhoud tenía cabezas grandes y alargadas en vez de cajas craneales globulares, con caras cortas retraídas por debajo. Nuevas dataciones realizadas cerca de los restos humanos indicaron una edad aproximada de 300.000 años, mucho más antiguos de lo esperable. Jebel Irhoud, a lo que parece, representa una de las evidencias más antiguas de que nuestra especie había tomado la senda que la llevaría a convertirse anatómicamente en nosotros. Por esta razón, los investigadores suelen denominar a estos sujetos Homo sapiens arcaicos en vez de humanos anatómicamente modernos. Otros restos fósiles importantes, con datación algo posterior, proceden de Etiopía. En 1967, en 2 yacimientos del valle del río Omo, el paleoantropólogo Richard Leakey encontró 2 cráneos parciales en la formación geológica de Kibis, a los que posteriormente se atribuyó una antigüedad de 195.000 años. Presentaban cajas craneanas grandes, arcos superciliares reducidos y, como nosotros, cráneos más anchos en torno a las sienes con ligeras diferencias entre sí. Al noreste de Omo Kibis, en el valle de la Oas,
El equipo de Tim Witte descubrió en 1997 otros 3 cráneos humanos bien conservados en el yacimiento de Erto. Los restos revelaron una apariencia más moderna, pero también diferencias y variaciones sutiles. Su datación es algo posterior, hace unos 150.000 años, y algunos los sitúan en una posición intermedia entre formas más arcaicas de Homo en África, como los especímenes de Jebel Irhoud, y los humanos modernos, una población que se halla en las puertas de la modernidad anatómica sin ser todavía plenamente moderna. Estos fósiles fundamentales, y otros similares, demuestran que, aunque los humanos africanos siguen una trayectoria evolutiva que los conduce hacia las poblaciones modernas, esta trayectoria no parece haber sido ni lineal ni rápida, sino que se ha caracterizado por la variabilidad. En general, vemos un mosaico de evidencias procedentes de distintas partes de África, tanto en la apariencia de los humanos como en su cultura material, que conforma un cuadro multirregional heterogéneo. Esto dificulta mucho determinar el momento preciso en que nuestros fenotipos, nuestra apariencia exterior, quedaron fijados. Los estudiosos apuntan a que probablemente hubo fases de aislamiento y evolución independiente en diferentes regiones africanas, con cruzamientos y contactos periódicos, y que después, en algún momento datable hace entre 100.000 y 150.000 años, surgió una población o poblaciones de Homo sapiens con una apariencia relativamente moderna. Las evidencias aportadas por los útiles líticos en toda África demuestran que desde hace aproximadamente unos 300.000 años también se estaba produciendo un cambio cultural. Más o menos por la misma época en que aparecen las personas de Jebel Irhoud, se vuelven mucho más raras las hachas de mano que habían dominado el inventario de útiles líticos 1.000.000 de años antes, o incluso desde más atrás. En su lugar encontramos herramientas líticas fabricadas dando forma a láminas extraídas de un núcleo grande que antes habían sido desechadas. Este periodo se conoce como Edad de Piedra Media, OMSA, y comienza en toda África casi al mismo tiempo. Los arqueólogos aprecian ligeras diferencias regionales en los útiles líticos, conforme los humanos ideaban y ensayaban técnicas nuevas para su fabricación. Después, a medida que avanzamos en el registro arqueológico, vemos una mayor complejidad, una ampliación de los materiales con la inclusión de huesos y madera, la aparición de hojas y laminillas más pequeñas, el uso del embangue, las marcas grabadas en cáscaras de huevo y en ocre, y los ornamentos elaborados con conchas. En estos cambios operados en la cultura material subyace con casi total certeza un desarrollo cognitivo. También ha resultado difícil identificar al grupo o la subpoblación concreta dentro de África que acabaría convirtiéndose en el ancestro de todos los humanos fuera de ese continente, y es poco probable que lleguemos a saber quiénes fueron. Una vez más parece verosímil que se produjera flujo genético, movimientos poblacionales y mezclas entre grupos por amplias zonas de África a lo largo del tiempo. Como veremos en repetidas ocasiones a lo largo de este libro, el panorama se complica aún más por la alta probabilidad de que esta diversidad de grupos humanos se magnificara por la presencia de otros tipos de humanos en África. Nosotros, Homo sapiens, no estábamos solos en el continente. Esto quedó contrastado en octubre del 2013 en una cueva del yacimiento Cuna de la Humanidad en Gauteng, Sudáfrica. Un equipo de arqueólogos dirigido por Lee Berger halló restos humanos en uno de los yacimientos fosilíferos más ricos jamás localizado. Los espeleólogos habían identificado previamente la llamada cámara Dinaledi en la cueva Rising Star y alertado a Berger. El acceso es extremadamente difícil. En 2 puntos situados entre la cámara y el exterior uno tiene que apretujarse para poder pasar por pequeñas aberturas. Una de estas es el llamado arrastre de Superman, porque solo se puede atravesar alargando un brazo por delante del cuerpo para impulsarse. Pero la mayor dificultad viene después, cuando es preciso encogerse para atravesar un agujero de 18 centímetros de diámetro. Como cabe suponer,
solo las personas sumamente delgadas pueden llegar hasta la cámara. El equipo se vio obligado a recurrir a 6 flexibles arqueólogas para que realizaran la excavación. Estas astronautas subterráneas, como se dieron en llamar, pasaban horas excavando todos los días. Sus esfuerzos valieron la pena. En noviembre de aquel año se recuperaron más de 1.500 restos humanos, y otros 1.700 huesos a principios del 2014. De los 206 huesos que componen el cuerpo humano, solo faltaban 20 en los restos de la cámara de Naledi. Los huesos pertenecen a una docena de individuos de una especie homínida primitiva con una estatura aproximada de 1,5 metros, un peso de 40-55 kilogramos y un cerebro pequeño, de entre 460 y 560 centímetros cúbicos. Los restos presentan un mosaico de rasgos, algunos semejantes a Homo, otros parecidos a los muy anteriores australopitecos. Los cráneos se parecen a los primeros restos de Homo, y por este motivo los hallazgos han sido adscritos a ese género y se les ha dado el nombre de Homo naledi. Naledi significa estrella en la lengua soto de la zona. La datación de la cueva y su contenido fue al principio un misterio, y muchos llegaron a calcular una edad de varios millones de años, pero trabajos posteriores han sugerido una fecha sorprendentemente reciente, hace entre 236.000 y 335.000 años. Esto significa que nuestros primeros antepasados Homo sapiens, con certeza casi absoluta, coincidieron con el Homo naledi en África. Es bastante posible que existan otros supervivientes tardíos de la familia humana en ciertas partes de África que todavía no han sido descubiertos por los arqueólogos. En el 2020 unos científicos informaron del hallazgo de ADN en poblaciones africanas modernas que no pudieron secuenciarse hasta ningún otro genoma humano conocido. Esto se toma como la posible evidencia de una población fantasma que debió de vivir en África hace decenas o cientos de miles de años. Tendremos noticia más adelante sobre otras supuestas poblaciones fantasma cuando abordemos la cuestión de los últimos Homo erectus en el sureste asiático. El enigmático esqueleto de Iwo el Héroe es otro caso interesante y difícil de explicar. Descubiertos en una cueva de Nigeria suroccidental en 1965, estos restos esqueléticos, entre los que figuran partes bien conservadas del cráneo, se distinguen de formas craneales africanas recientes y, una vez comparados, se sitúan en un punto intermedio entre los humanos modernos por un lado y los neandertales y el Homo erectus por el otro. Una vez más, la antigüedad que se les calcula sorprende por lo reciente, entre 11.000 y 16.000 años. La escasez de otros restos humanos fósiles en África Occidental dificulta la ubicación de este espécimen en un contexto más amplio, y cabe esperar que nuevos trabajos de campo en esta región clave arrojen más luz sobre estas cuestiones. En el 2020 se realizó una datación directa del enigmático cráneo de Kabwe descubierto en Zambia en 1921. A este espécimen se le ha vinculado con un hominino llamado Homo heidelbergensis, uno de los posibles antepasados nuestros y de los neandertales. Arrojó una antigüedad de 299.000 más menos 25.000 AP, antes del presente, de lo que se deduce que coincide en antigüedad con los primeros Homo sapiens y Homo naledi, y por tanto quizá no se halle en nuestra línea evolutiva directa. Esto implica que tal vez coexistieron más de 3 grupos humanos en África hace 200.000 a 300.000 años. Recuerdo cuando estudiaba la evolución humana en la década de 1980, tan simple y lineal por aquel entonces. Ahora la historia es mucho más complicada, e infinitamente más interesante y desconcertante. Pese a que sabemos que nuestro origen primigenio se sitúa en África, queda mucho menos claro cuándo y por qué se marcharon los antepasados de quienes viven hoy fuera de África. Circulan todo tipo de especulaciones sobre este punto, pero pueden extraerse muchas evidencias de registros arqueológicos, genéticos y paleoambientales. Se han planteado 2 hipótesis principales sobre cuándo se produjo la salida de África. La primera,
y más comúnmente aceptada, postula que ocurrió hace unos 50.000 a 60.000 años. Algunos partidarios de esta teoría sostienen que por aquella época a los humanos debió de sucederles algo, quizá relacionado con cambios cognitivos, que supuso una ventaja para los humanos modernos y les permitió expandirse más allá de su rango africano. ¿Cuál es la razón de que un grupo humano decida tomar camino hacia algo que, en su momento, no le incitaba al viaje? La evidencia de la salida en aquel periodo se basa en una combinación de yacimientos arqueológicos datados y en cálculos de antigüedad de árboles de edad mitocondrial de un haplogrupo llamado L3. Este haplogrupo se encuentra muy extendido por el África subsahariana y también en todos los no africanos antiguos, lo que sugiere que podría representar a un grupo ancestral que salió de África. Pero, ¿por qué decidió salir de su nicho de éxito, de su ecosistema y lanzarse a la aventura? ¿Quién decide abandonar su tierra natal para aventurarse a nuevos escenarios? Los cálculos de edad para este grupo han convergido en hace unos 60.000 a 70.000 años. Los críticos sostienen que esta teoría asume que la historia demográfica de la humanidad ha sido arborescente, con escaso o nulo flujo genético. Sabemos, no obstante, que Australia fue poblada más o menos por la misma época, y que esta fecha se ha interpretado como la antigüedad mínima para la expansión de los humanos desde África, puesto que tuvo que haberse producido antes de esa datación. Otros trabajos recientes han propuesto para la colonización australiana una datación que tal vez se remonte a hace 59.000 a 65.000 años, abundaremos sobre esto en el capítulo 12. El segundo supuesto para la salida de África II propone un éxodo muy anterior de humanos modernos, acaso hace 120.000 a 13.000 años o incluso más. Existe evidencia de ocupación poblacional en Oriente Próximo durante este periodo en yacimientos cavernarios como Café School en Israel. Curiosamente, parece que después, hace unos 60.000 a 70.000 años, estas poblaciones desaparecieron de la región y fueron reemplazadas por neandertales, como se comprueba en otros yacimientos cercanos como Amut. Los análisis de las industrias líticas sugieren posibles conexiones entre los útiles líticos de África Oriental y los demás al norte, incluido el Levante, hace unos 120.000 años, lo que implica una posible relación en la cultura material cuando se produjo la salida de África. En el resto de Eurasia la evidencia de presencia humana muy temprana queda algo menos clara y suscita un poco más de controversia. En China, por ejemplo, ha causado revuelo el yacimiento de la cueva de Fuyan en la provincia de Hunan, donde la datación de 47 dientes ha arrojado más de 85.000 años de antigüedad. Los dientes se han datado a partir de una capa de carbonato que al parecer los recubría. No se han datado los dientes propiamente dichos. Creo necesario efectuar dataciones directas de estos dientes, así que debemos ser cautos con respecto a si realmente son tan antiguos como se afirma. En mi laboratorio intentamos datar huesos del yacimiento de Fuyan, pero no quedaban restos de proteínas y fracasamos en el empeño. La datación directa, por tanto, deberá realizarse con otro método. Existen otros yacimientos en Eurasia Oriental que también contienen evidencia de humanos, pero en la mayoría de los casos no está claro si se trata de formas arcaicas de Homo sapiens, de humanos modernos o de algo distinto. La imagen se emborrona por las dificultades de la datación, la complicación de extraer de restos humanos en medios cálidos y tropicales y la fragmentación y el mal estado de muchos fósiles. Lo que suele faltar es la prueba fehaciente, un humano moderno inequívocamente datado que proceda de un contexto arqueológico fiable. Sin embargo, nuevas evidencias arqueológicas obtenidas en Eurasia Occidental sugieren que los primeros Homo sapiens salieron de África en periodos muy tempranos, pero, una vez más, casi todo depende de la fiabilidad de la datación. En el 2019 se publicó el reanálisis del material de un yacimiento arqueológico griego de la península de Maní, en el Peloponeso.
En la cueva de Apidima, excavada en la década de 1970, se había descubierto un cráneo parcial fosilizado, Apidima I, que después fue trasladado a Atenas para guardarlo en lugar seguro. Lamentablemente, el conservador responsable del espécimen prohibió que se estudiara, y allí se quedó durante más de 40 años hasta que Caterina Arvati y sus colegas de la Universidad de Tubinga obtuvieron, por fin, permiso para empezar a trabajar con él. Página 37.